Mm. ¿Usted dónde duerme? ¿Abajo? Yo abajo. De YouTube Music. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Yes. Buenos días, profe. Buenos días. Por favor, prendan la cámara. Profe, buen día. Es que yo estoy con datos. Entonces, si prendo la cámara, pues se traba todo. ¿Con quién hablo? ¿Con Juan Rodríguez? Sí, señora. Ok. Listo. Me hacen el Buenos días, favor. profe. Buenos días. Prendan la cámara, señoritas, señoritas. Estás bonita, María José. Listo. Por favor, necesito que prendan la cámara. Profe, es que tengo mal internet y cada vez que prendo la cámara se me traba todo. Uy, sí, Manuela, le creo. Bueno, entonces, me van a recordar que miramos la semana pasada, ¿no? ¿Cuándo tuvimos clase con ustedes? La semana pasada, porque el miércoles teníamos clase, pero fue el día de la ciencia. Ah, ¿verdad, no? Y que miramos de ver qué tenían de tarea, o qué tenían que hacer. Recuérdenme porque no me acuerdo. Profe, pues lo último que vimos fueron las pues generalidades, o sea, contenidos y todo esto, pero no hemos visto nada de tema. Ah, yo pensé que ya habíamos visto algo con ustedes. Espera un momentico porque yo no sé, 8.1, 8.2. Ah, sí. Hay algunos estudiantes que me deben trabajos. No, y no tengo lo del qué. No tengo lo de el bloque 1, no. ¿Por ahí andan hoy? Creo que sí. No, ¿me escucha? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir pantalla y vamos a leer una información que tenemos de introducción para luego empezar a hacer una actividad. Entonces comparto pantalla. ¿Quién? ¿David Méndez o quién me va a compartir pantalla? ¿Con quién compartimos? ¿De qué es, profe? Vamos a la semana 2. Hágale, Galeano. A la semana 2, literatura contemporánea. No puedo, profe, está deshabilitado. ¿Ya deshabilitado? Ya miramos a ver. ¿Ya? Listo.
Entonces vamos a comenzar con todo lo de la literatura contemporánea. Ujú. Eso, ya. Súbale, por favor. David Méndez va a empezar la lectura. Pongan mucho cuidado porque les voy a preguntar. Introducción. Hoy en día, la literatura en Colombia ha conseguido su propia voz alrededor del mundo. La diversidad de autores y géneros déjelo quieto. Influyó para la producción intelectual del país se incrementara. Sin embargo, a pesar de que existen escritores brillantes, la literatura colombiana es aún desconocida para muchos y solo se estudian algunas de sus obras. ¿Sigo? Siga, sí. Espere. Gracias al desarrollo de la comunicación en la sociedad contemporánea, el ser humano está en el contacto con los acontecimientos internacionales. No obstante, los escritores colombianos se han preocupado por hablar de la realidad del país y sus habitantes. Los escritores e intelectuales colombianos asumieron diferentes posiciones frente a la problemática social en los últimos años del siglo XX, en varias novelas, poemas, obras de teatro y ensayos. Aparecieron muchos de sus conflictos bajo la mirada artística de sus creadores. Panorama histórico-cultural. Bájelo un poco. Las transformaciones sociales, producto de la industrialización y la violencia entre grupos armados al margen de la ley, han hecho que los sectores más débiles de la sociedad, numéricamente mayores en las zonas rurales, emigren a las ciudades para solucionar problemas como el hambre, el desempleo y la falta de oportunidades. A partir de los años 40, con la avalancha de inmigrantes, se empezó a construir una nueva realidad en las ciudades. Los nuevos ciudadanos se instalaron en los antiguos barrios pobres o en las zonas marginales de las ciudades. Este hecho evidenció el problema del crecimiento demográfico y la imposibilidad del Estado para cubrir las necesidades de todos. Entre los hechos ocurridos en las últimas décadas se destacan la llegada del poder de Alberto Lleras Camargo en 1958 y el comienzo del Frente Nacional, convenio liberal conservador para sucederse en la presidencia, así como su culminación con el periodo presidencial de Misael Pastrana Borrero en 1974. Las políticas restrictivas de los gobiernos para cumplir con las obligaciones generadas por créditos financieros adquiridos por el país. La violencia generada por la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico, la reelección como presidente de Álvaro Uribe Vélez en los años 80 y el ingreso de capitales aumentó en Colombia gracias al narcotráfico. Sin embargo, esto también desató una guerra entre los carteles de la droga por controlar los monopolios. Después de la eliminación de los grandes carteles de la droga, los grupos guerrilleros que
en un principio nacieron como manifestación en contra de la injusticia social. Por otra parte, los grupos paramilitares que se crearon de forma ilegal para contrarrestar las acciones violentas de la guerrilla, también se dedicaron al negocio del narcotráfico para sostener la lucha armada, su lucha Listo. armada. Pare ahí, pare ahí. María José, ¿qué entendió de esa introducción? ¿En qué consiste o qué vamos a ver en la literatura contemporánea? María José. María José. No, profe. ¿Dónde andaba, Majo? No, ayudando a mi mamá a hacer una cosa. Pero ya. Le estoy preguntando. ¿Qué entendió o no escuchó nada? No, no alcancé a escuchar mucho. Ah, ¿vio? Ustedes se desconecten y ahí queda graves. Hágame el favor, Daniel Vaquero, ¿qué entendió? Yo, profe, pues que yo llegué como a la mitad porque el internet está todo lento. Yo llegué como allá acabándose. Ay, Dios mío. Dígame, Santiago Mora, ¿qué entendió? Apenas se le dañó el micrófono. ¿Nicolás también? Nicolás Velázquez también se le dañó el micrófono y está teniendo internet. Qué coincidencia que se les dañó todo. Alejandro Rubiano, ¿qué entendió? Alejandro Rubiano. Profe, ¿sí me escucha? Sí. Sí, señor. Pues entendí que la literatura colombiana es muy importante, pero que pues nunca ha sido muy relevante y pues que solo se han caracterizado por algunos pocos como libros o, no sé, esto como obras. Entonces que pues no ha sido muy relevante en pues la historia. Hágame el favor, dígame, Galeano, ¿qué entendió? Pues yo entendí que la literatura colombiana consiguió la voz gracias a los autores que la levantaron, más las cosas que han pasado durante estos años, que han llevado a muchas personas a contar sus historias, que posteriormente han servido para los autores a crear obras que pues, en algunas ocasiones pueden llegar a nivel mundial. Y pues la violencia también ha marcado mucho, entonces por eso es que se tiene mucho eso también influenció para que la literatura colombiana subiera. Porque, por ejemplo, como un ejemplo podemos tomar que García Márquez le preguntaba a mucha gente de sus vidas y todo, y de eso él tomaba para recrear nuevos libros. Así que lo que más entendí es que la violencia es la violencia y pues, prácticamente las cosas malas que le han pasado al país han sido lugar para que los autores puedan crear nuevas obras y que pueden llegar a nivel mundial en algunas ocasiones y ya. Eso, muy bien. O sea, tenemos que mirar que la literatura contemporánea es lo que estamos viviendo en el momento o lo que se ha vivido anteriormente desde la parte histórica. Tiene que ver con ¿qué es? Perdón, los liberales, los conservadores. Tiene que, si nosotros leemos el libro Los Cóndores, se me olvidó el nombre de este libro de los Cóndores que habla de Popayán, es de la guerra de los conservadores y liberales. Tenemos un Gabriel García Márquez que nos habla de la realidad de nuestro país y lo que decía Daniel y lo que él hacía. Él se acercaba a la gente y hablaba
y de cierta manera pues él plasmaba en sus escritos o en su narrativa todo lo que se estaba viviendo de la violencia de pronto en el país. De ahí que del hecho de que hay de 100 años de soledad, hay algunos aspectos que toca de todo lo de Urabá, de la guerra que hubo allá, de todo lo de las bananeras y cómo fue su pueblo donde él nació, la soledad que existía, la poca ayuda, de pronto, de cierta manera, la ignorancia de un Macondo. Entonces, él o los escritores de esta época de la literatura contemporánea tocan todos esos aspectos, la parte histórica, la parte económica, nos hablan de todo lo que, la violencia que hay en Colombia, todo lo de paramilitarismo, la guerrilla, los acuerdos de paz, todo esto, lo que estamos viviendo en este momento, todo eso pertenece a la literatura contemporánea. De hecho, que en esta época ha florecido mucho toda la parte literaria, las narraciones, argumentan todo lo que se vive en el país y tenemos ejemplo al escritor que hizo lo de Satanás. ¿Quién sería el escritor de Satanás? ¿Quién recuerda quién es? ¿No saben quién escribió Satanás? Mario Mendoza. Mario Mendoza, él es un escritor, obviamente aún vive, es joven todavía. En ejemplo, en Satanás, él toma una realidad de lo que pasó en Poceto hace muchos años, da la historia, pero con acontecimientos de la realidad. Él habla mucho también del narcotráfico. Entonces, eso es lo que pertenece a la literatura colombiana. Entonces, por favor, bajemos un poquito más. ¿Dónde quedamos? Panorama literario. Entonces, ahí va a empezar a leer María José, el boom latinoamericano, por favor. Nuevas propuestas literarias lo va a leer, ya les digo quién. El boom latinoamericano Sí. fue uno de los movimientos que influyó en mayor medida dentro de la postura literaria del continente. En este movimiento se planteaba la ruptura del tiempo cronológico en las obras narrativas. Los temas hacían referencia a las costumbres y tradiciones de la sociedad latinoamericana, pero esta vez eran tratados con un innovador manejo del lenguaje y con una crítica a los gobiernos que oprimían a la población. Los europeos vieron al boom latinoamericano como una escritura del realismo mágico, puesto que llegaron a pensar que muchos de los sucesos narrados en las obras eran producto de la imaginación del escritor. Este hecho era cierto en algunas ocasiones. En otras, los escritores solo plasmaban la realidad de sus países. Listo. Ejemplo en el boom latinoamericano. Uno de los escritores famosos en el boom latinoamericano es Gabriel García Márquez, sobre todo con el 100 años de soledad, que 100 años de soledad fue lo que lo llevó a tener su premio Nobel de literatura. Y por eso es que dice que el realismo mágico, muchas de las cosas que él habla ahí en 100 años de soledad, son producto de la imaginación de Gabriel García Márquez. Pero también hay cosas ciertas que ve el abandono de su pueblo, que ve la ignorancia de su gente, pero que él con su escrito hace conocer su país. Listo. Nuevas propuestas literarias, por favor, lo va a leer Santiago Tolosa. Nuevas propuestas literarias. Al latín del boom surgió una serie de escritores que no se preocuparon por construir lenguaje. Espérate. Lee despacio. Pero, profe, Despacio y pronuncie bien. voy a mover las cámaras que no me dejan ver esta parte de la pantalla.
Al lado del Al lado del boom surgió una serie de escritores que se preocuparon por construir lenguajes que solo podían funcionar en sus obras. La palabra se convierte en protagonista misma de las obras. El autor, como si estuviera hablando, iba introduciendo... ¿Cómo así? El autor escribe como si estuviera hablando. Bueno, el autor escribe como si estuviera hablando y va introduciendo discursos poéticos y políticos, históricos, científicos, íntimos y colectivos. El lector de esta literatura puede descubrir diversas temáticas y, además, encontrar que en algunas obras los autores combinan diferentes géneros, anécdotas, poemas, mitos, etc. Listo. Siga, por favor, Santiago Muñoz Villate. Santiago Muñoz Villate. Yo estoy calificando. ¿No? El que no contesta, hará y estará durmiendo, me imagino. Por favor, siga. Albadán. ¿Es el segundo párrafo? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Los autores contemporáneos tienen como condición particular el exótico manejo del lenguaje. Sin embargo, también se puede decir que ese lenguaje les ha permitido hacer cuestionamiento a la sociedad contemporánea y a la individualización del hombre. Los temas como la decadencia de los partidos políticos, la burguesía, el conflicto armado, el narcotráfico, los movimientos de izquierda, la música, la educación y las actividades contemporáneas son parte de las producciones literarias contemporáneas. Por favor, sigue Manuela. Para muchos intelectuales, la crisis colombiana deviene de ciertos momentos históricos y por eso tratan de revisar esos periódicos, retomando la vida de personajes Periódicos, no, históricos, esos periodos. retomando la vida de personajes históricos o creando personajes que vivieron en esas épocas. Este es el caso de escritores como Germán Espinosa en La Tejadora de Coronas. Tejedora. Próspero Morales Pradilla en Los pecados de Inés de Hinojosa. Hinojosa. Pedro Gómez Valderrama en La otra raya del tigre y Gabriel García Márquez en El general y en su laberinto. ¿Sigo? Siga. La ciudad es otra de las preocupaciones de los escritores contemporáneos. Los espacios citadinos se asumen como proyecciones simbólicas, recorren desde la crisis de identidad, inestabilidad, soledad y abandono. Los protagonistas de las novelas se sienten atrapados en la selva del cemento y sus espacios tratando de encontrar sus recuerdos y los lugares que los podrán conducir a la felicidad. Listo. Siga con esa parte. Algunos escritores que se ocupan de esta temática son, no sé qué, RH, Moreno Durán, particularmente en la trilogía femenina Sweet, Antonio Caballero en su obra Sin Remedio, Luis Fallad en Compañeros de Viaje, Mario Mendoza en Satanás. Listo. Va a continuar la lectura. Borges, Cañón, Lady Tatiana. Características de la literatura colombiana contemporánea.
Los escritores colombianos han basado su obra en la historia social, política y cultural de Colombia. Para convertir esta historia en ficción, han recurrido a diversas estrategias, como el realismo crítico, la parodia erudita y la reinterpretación y la reconfiguración fantástica. Todo esto indica que los escritores nunca han estado ajenos a la situación que los rodea, sino que, por el contrario, invitan a los lectores a reflexionar sobre su propio mundo y su destino. Estas son algunas de las características de la literatura actual. Ruptura con las estructuras lingüísticas tradicionales. Las obras crean palabras, retoman otras oralidad y construyen formas que solo se pueden comprender en el contexto de la obra. Crítica constante a la corrupción y al gobierno. Conciencia histórica que busca develar las problemáticas contemporáneas del país. Insercios de distintos tipos de discursos que dan cuenta del mundo cosmopolítica actual. ¿Sigo, profe? Profesor, Profe, está silenciado. Qué pena. Siga, Tatiana, siga. Los temas de la literatura colombiana contemporánea. Entre los temas más abordados por la literatura contemporánea se puede mencionar la historia. Algunos conflictos de la historia colombiana se convierten en temáticas literarias. Las relaciones sentimentales. Se tratan relaciones sentimentales con un desenlace fatídico. Que tiene su origen en el comportamiento desolador y trágico de los personajes. La corrupción. Se hace una constante crítica a los sistemas gubernamentales y a las mafias que intervienen en las decisiones políticas del país. La ciudad. La ciudad toma vida a través de la penetración de los personajes con sus espacios. El arte, la pintura, la música, la escultura y la misma literatura se toman como objetos que permiten desarrollar las tramas Argumentativas. Listo. Romero, ¿cuáles son los temas de la literatura contemporánea? Los temas de literatura colombiana son la historia, las relaciones sentimentales, la corrupción, el arte y la ciudad. Exactamente. Todo lo que estamos viviendo en el momento es lo que se está retomando como temática de la literatura contemporánea. Entonces, vamos a pasar al primer PDF, por favor. Y el primer trabajo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a tomar apuntes. No me van a hacer mapa conceptual, sino apuntes de... no, ahí donde estábamos. En literatura contemporánea. Ver material. Entonces, van a tomar apuntes de lo que vamos a escuchar ahí de la literatura contemporánea. Y como título escriben literatura contemporánea. ¿Estoy yo, profe? Ese, sí, señor. Si nos quedamos sin tiempo, nos volvemos a conectar 10 minutos y ya.
Profe, si se escucha. No. Van tomando los apuntes, por favor, ahí. No se escucha. Profe, pero ¿Ustedes están escuchando? Galeano, deje de compartir y comparta con el sonido. Hola, soy un viejo sabio que viene a enseñarles sobre el contexto histórico de la literatura contemporánea. Todo comenzó con la Primera Guerra Mundial. Después siguió la Segunda Guerra Mundial. Esto conllevó a la Guerra Fría. Ahora continuemos con los acontecimientos regionales para enfocarnos más en la literatura contemporánea colombiana. Comencemos por el asesinato de Gaitán, que se desencadena en el famoso Bogotazo, y la lucha entre conservadores y liberales. La historia después continúa con el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Sigamos. Continuamos con el narcotráfico organizado, el comienzo del sicariato, la fundación de guerrillas y el paramilitarismo, lo que conlleva el desplazamiento de campesinos en migración masiva, además de un constante conflicto entre los jóvenes. Es triste. Después de todo esto continuamos con la globalización y mejoramiento de la comunicación gracias a la tecnología. Comienza el proceso de paz. Colombia se industrializa. Sin embargo, el hambre, la violencia y el desempleo siguen establecidos. Este fue el contexto histórico de la literatura colombiana. Todo bien, todo bonito, un 3-0 con la ayuda de Dios. ¿Y qué pasó? Váyale poniéndole pausa porque se va muy rápido y... Okay. Bueno, sí, eso lo iba a decir. Vuelva. Miremos a ver si los alcanzamos a ver antes de esto para que pronto no se vuelvan a conectar. Pero ojo con lo que les voy a decir. Tomen apuntes. Contexto histórico. Que viene el contexto histórico de la literatura contemporánea. Todo comenzó con la Primera Guerra Mundial. Después siguió la Segunda Guerra Mundial. Esto conllevó a la Guerra Fría. Ya, paren ahí. Paren ahí. Toda la parte del contexto histórico comienza con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y ¿qué más? La Guerra Fría. Y la Guerra Fría. Muy bien. Un momentico ahí. Vamos a hacer el trabajo al revés. Van a tomar apuntes y después les dejo una tarea. Comencemos por el asesinato de Gaitán, que se desencadena en el famoso Bogotazo, y la lucha entre conservadores y liberales. La historia después continúa con el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Ahí, pare ahí. Entonces tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y ¿qué más sigue? El golpe de estado a Pinilla. El golpe de estado a Pinilla, el Bogotazo, ajá. La guerra del partido. ¿golpe de estado de qué? De Gustavo Rojas Pinilla. Al mandato de Rojas Pinilla. Vuelva a retroceder un poquito, por favor. Para enfocarnos más en la literatura contemporánea colombiana. Comencemos por el asesinato de Gaitán, que se desencadena en el famoso Bogotazo, y la lucha entre conservadores y liberales. Entonces, empieza con la muerte de Gaitán en el Bogotazo. La historia después continúa con el golpe de estado de Pinilla. La lucha entre conservadores y liberales. La historia después continúa con el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Golpe de estado de Rojas Pinilla. Continúe. Sigamos. Continuamos con el narcotráfico organizado. El comienzo del sicariato. Narcotráfico organizado, sicariato.
la fundación de guerrillas y el paramilitarismo, lo que conlleva el desplazamiento de campesinos y migración masiva. Además, Fundación de guerrillas, paramilitarismo y ¿qué más? Que se desplazan los campesinos por la violencia. El desplazamiento de campesinos a las ciudades por violencia. Ajá. en migración masiva, además de un constante conflicto entre los jóvenes. Es triste. Después de todo esto, continuamos con la globalización y mejoramiento de la comunicación gracias a la tecnología. Jóvenes. Es triste. Después de todo esto, continuamos con la globalización y mejoramiento de la comunicación gracias a la tecnología. Comienza el proceso de paz. Colombia se industrializa. No sé cómo el sonido está, el sonido como raro, atrasado con el video. Ese es el video, no sé. Silencio igual mes. Por favor, cierren micrófonos. Sigan. Sin embargo, el hambre, la violencia y el desempleo siguen establecidos. Este fue el contexto histórico de la literatura colombiana. Muchas gracias. Todo bien, todo bonito, un 3-0 con la ayuda de Dios. Discúlpeme, pero tengo síndrome de Tourette. Ahora siguen los antecedentes. Chao a todos, yo soy el indio que va a hablar sobre los antecedentes de la literatura contemporánea, pero antes querer tomar chicha. Bueno, ahora sí voy a hablar de los antecedentes. Lo primero que pasó fue el movimiento vanguardista, después pasar la llegada de la modernidad. Movimiento vanguardista, después pasar la llegada. Lo primero que pasó fue el movimiento vanguardista. Movimiento vanguardista, dice. Movimiento vanguardista. Vanguardista. Después pasar la llegada de la modernidad. La aceptación de los grupos minoritarios y la heterogeneidad. Comenzar las demandas de los derechos de los indígenas. ¿La aceptación de qué? Y la llegada de la modernidad. La aceptación de los grupos minoritarios y la heterogeneidad. Comenzar la aceptación de los grupos minoritarios. La heterogeneidad. Listo. Demandas de los derechos de los indígenas, afrocolombianos y mujeres con relación a la equidad y la justicia. Indígenas, afrocolombianos y mujeres con relación a la equidad y la justicia. Les dejo Comienzo como de tarea, luchas y sentires. perdón, un momentico, les dejo como tarea o se vuelven a conectar. ¿Como tarea sacada apuntes o qué? Sí. Nos volvamos a conectar. Bueno, entonces nos volvemos a conectar. Todos. Y finalmente, nace la literatura contemporánea. Ahora me voy. Bueno, que los dioses me conviertan en serpiente. Hola, yo soy un cerdo que va a hablar sobre las características de la literatura contemporánea. Tiende a manifestar la realidad social de un país rodeado de violencia.